Hola, ¿qué tal, locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Secop One y el día de hoy vamos a estar viendo lo que son las capas como complemento del último video que subimos sobre la interfaz de la aplicación de Autodesk Sketchbook. En esta ocasión vamos a ver cómo se manejan y qué opciones tenemos en las capas. Así que sin más, vamos a darle. Como pueden ver, yo ya tengo aquí un trabajo abierto, un trabajo que hice hace algunos días de lettering. Esto es un estilo gótico y como puedes ver, aquí yo tengo el trabajo desplegado en varias capas. ¿Ok? La primera capa, que viene siendo la de hasta abajo, dice fondo, y si tú le das un clic, como ya veíamos antes, nos va a desplegar en automático la paleta de colores. ¿Ok? Por defecto yo ya aquí he seleccionado un gris, que si no me equivoco fue este, ¿sí? Y esa misma, exactamente la misma paleta que nos sale si nosotros damos clic aquí arriba. No hay ninguna diferencia en absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la única capa que se comporta distinto a las demás, porque si le damos clic únicamente nos va a ofrecer la paleta de colores. Vamos a ver qué tengo en esta capa. Vamos a quitarle el ojo para ver qué se le cambia a este lettering. Es un biselado que yo le puse aquí. ¿Sí? Entonces este biselado está en la capa de hasta abajo, pero no significa que lo haya trabajado primero. Primero en realidad hice una capa, la capa de la línea, que ahorita vamos a ir a ella. Pero esta capa está hasta abajo precisamente con la intención de hacer que se vea hasta abajo ese efecto. ¿Ok? Es decir, todas las demás capas están por encima de esta capa y esta queda al final dando un efecto que está hasta atrás. La segunda capa, tengo un degradado o una sombra. Ok, lo mismo, tengo líneas por enfrente de esa capa para que al realizar esta sombra me cubra los defectos del delineado. Es muy probable que tenga algún desperfecto o alguna variante que no va con la línea y la línea lo cubre perfectamente. Acá arriba, después de ese degradado, después de ese sombreado, tengo una capa de línea. Si te fijas, la línea que desaparece es la línea más delgada. Si yo quito la de arriba, me va a desaparecer una línea que tengo más gruesa. Esto es parte de, pues, de la composición, ¿no? del lettering que yo he querido hacer. Pero nuevamente la capa de la línea gruesa se mantiene arriba porque busca cubrir los detalles que yo quiero que se cubran con mi lettering. Finalmente tengo un par de capas más que vienen siendo las de mi firma, ¿sí? La firma procuro ponerla en una capa extra porque puedo así decidir en dónde posicionarla mejor. Puede ser que yo firme aquí y después me dé cuenta que a lo mejor se veía mejor en otro lado, y de esta manera puedo mover la firma independientemente. Y finalmente yo dejo una capa hasta arriba completamente en blanco. Esto ya es opcional, claro. Yo simplemente lo hago para proteger la pieza. ¿De qué la voy a proteger? De errores o de pronto puedo dar algún trazo sin que yo quiera y no me doy cuenta, y luego ya lo guardo y lo guardé con ese trazo por error, y entonces pues ya arruiné mi pieza, ¿no? Varias horas de trabajo. Entonces esta capa que yo dejo hasta arriba la dejo como una protección. No es necesaria, tú puedes no ponerla. A mí me parece una buena idea porque si de pronto yo estoy enseñándole mi pieza a alguien o haciendo cualquier cosa, pues no voy a poder dañar mi pieza por accidente. Por supuesto que cuando le doy en guardar,
galería, guardar este boceto, debo de asegurarme de que lo he guardado con la última capa o esa capa en blanco seleccionada. Cuando yo vuelvo aquí, en automático veo mis capas y tengo la capa de hasta arriba seleccionada. Vamos a ver qué nos ofrece cada capa. Si yo le doy clic en una capa, cual sea, en este caso vamos a darle en esta, que si te fijas, de hecho esta capa tiene un 10%. ¿Qué es ese 10%? Como te comentaba, si yo le voy a dar un clic para seleccionarla y otro clic para que me salga esta paleta de opciones. Ese 10% es, se refiere a la opacidad que tiene mi capa. La opacidad es, vaya, la transparencia que va a tener esta capa. ¿Qué pasa si yo la subo al 100%? Fíjate cómo se oscurece. Ajá. Esto es porque yo le he querido dar este efecto de que sea un biselado tenue, ¿no? Un biselado bastante leve, bastante ligero, que no se vea mucho. Entonces aquí tengo, si yo le subo toda la opacidad, este es el resultado final de esa capa. Es un biselado muy marcado. Yo lo que hice fue un biselado tal cual lo haría con cualquier otra pieza, pero con unos colores negros sólidos. Bueno, sólidos y que se van degradando. Pero aquí no meto grises, o sea, meto directamente el negro y ya con eso hago mi pieza y al final le bajo la opacidad. Me parece mucho más fácil esto que estar cuidando más los tonos, o sea, tener de golpe los tonos grises, porque pues así puedo modular la opacidad y si de primer golpe hago un trazo que no me gustaba o un color, un tono que no me gustaba, después lo voy a tener que arreglar con el mismo método que lo hice y de esta manera controlo todo de un golpe. Esa opción, bueno, está en todas las capas, ¿no? Nosotros podemos decidir qué tanta opacidad va a tener cada capa. En este caso no use más opacidades en otras capas, podría intentarlo en algunas y ver cómo va funcionando este juego de opacidades, ¿no? Por ejemplo, en esta sombra aquí lo bajé a 58. Aquí es donde se nos va a marcar lo que viene siendo la cantidad o el puntero, ¿no? El valor de esa opacidad. ¿Qué más tenemos si le damos clic aquí? Bueno, como puedes ver, tenemos la opción de copiar. Fíjate qué sucede si le damos en copiar. Como puedes ver, se tarda un poquito. En este caso, porque lo que acaba de copiar es todo lo que hay en la capa. Todo, absolutamente todo. Si te fijas, nos apareció un mensaje nada más de que ya está copiado en el portapapeles, pero no vemos ningún cambio. Lo único que hiciste fue copiar en el portapapeles, no lo has pegado en ningún lugar. Para pegarlo en algún lugar, lo que vas a hacer es darle un botoncito, un clic aquí en la capa y le vas a dar en la siguiente opción que viene aquí, que dice pegar. Ajá, ¿la ves? Dice pegar. Y le vas a dar en pegar. En la capa en la que tú estés seleccionado se va a pegar eso mismo que yo ya tenía copiado en el portapapeles. En esta capa me van a salir, en el momento en el que yo le doy en pegar, me va a salir el parámetro de transformar. Bueno, la paleta de opciones de transformar, y aquí nos va a salir un mensaje de que podemos arrastrar, desplazar y girar, ¿no? Todo lo que viene siendo pues las opciones de modificar. Entonces, si yo intento moverlo, ahora sí ya tengo pegado todo lo que copié, y como todo lo que copié fue la capa anterior, pues entonces voy a tener copiado la capa anterior. Cuando solamente querramos copiar una parte de nuestro trabajo, aquí estoy seleccionando la herramienta lazo de selección para seleccionar una parte nada más. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Sin cerrar esta pestaña, yo voy a ir aquí a mi apartado de capas, le doy un clic a la capa, le doy en copiar y me va a salir el mensaje copiado en el portapapeles. Ahora, lo que yo tengo que hacer es, como siempre, en una capa nueva, nunca, de preferencia, bueno, eso es lo que yo te sugiero, de preferencia nunca pegues algo en la misma capa, siempre pégalo en otra capa. Generamos una capa dándole aquí en el signo de más. Esa capa se genera arriba de la que estás posicionado.
Ya en esta capa, ahora sí, fíjate cómo se nos marca de azul como cualquier capa que tengamos seleccionada, y le vamos a dar en pegar. ¿Sí? Nos va a salir el parámetro de opciones para transformar y siempre se va a pegar en el mismo lugar de donde tú la copiaste. Es decir, que esta parte yo la seleccioné de aquí, entonces de ahí mismo se va a pegar. ¿Okay? Y entonces ahora sí, ya modifico y demás. Ahora, si yo quiero cambiar de capa algún elemento, vamos a trabajar ahora sobre esta capa de degradados. Voy a subir la opacidad para verla. Si yo quisiera, digamos, mover solamente la G, lo que yo voy a hacer es seleccionar con mi herramienta lazo, voy a seleccionar mi G, acerco para ajustar detalles de la selección, intercambio entre más y menos para ir seleccionando y deseleccionando áreas que me faltaron o que me pasé. Listo, entonces yo ya tengo aquí seleccionada toda mi letra G y supongamos que yo quiero cambiarla de capa, ¿no? Que yo no quiero que esté en esa capa porque quiero que esa G tenga una opacidad distinta, por ejemplo. Lo que yo voy a hacer es, una vez seleccionado, le voy a dar clic y le voy a dar en cortar. Directamente le doy en cortar. Lo que hago es desaparecer la letra G de esa capa y genero una nueva. No hemos tocado para nada la paleta de selección. Voy a generar una nueva capa arriba y le voy a dar un nuevo clic y le voy a dar en pegar. Y entonces ya tengo la letra G en una capa y el resto de las letras en otra capa. Ahora vamos a suponer que yo a la capa original le quiero dar un 10% de opacidad y a la letra separada le quiero dar un 50%. Fíjense cómo desaparecen los parámetros cuando le dejamos mucho tiempo apretado en la opacidad. Lo que tú puedes hacer es tratar de moverte lo menos hacia arriba o hacia abajo de la selección. Si tú le das hacia abajo, desaparece. Si te tratas de mantener en la línea, no se desaparece, ¿ok? Para que puedas ver a cuánto está la opacidad. Entonces, pues ahora sí, ¿no? Ya tengo una composición distinta a base de las opacidades. Entonces la G tiene una opacidad distinta y las otras letras tienen otra opacidad. Aquí en un clic y si te fijas me va a salir este icono de acá arriba y lo único que hago es duplicar. Le doy duplicar y al momento en el que yo le doy duplicar me crea una capa exactamente igual a la que yo acabo de duplicar. Aquí tengo una y aquí tengo la otra, pero es exactamente la misma capa, ¿de acuerdo? Lo ideal cuando tú quieras copiar todo lo que está en una capa simplemente es darle en duplicar. No es bueno trabajar sobre la misma capa que estás modificando, siempre puede haber un error que quieras deshacer y a lo mejor a veces por una u otra razón ya no es posible deshacerlo, entonces siempre mejor trabaja en una capa aparte, que sepas que tienes el respaldo de la capa original. Bien, vamos a continuar viendo las opciones de capas. Vamos ahora a seleccionar la capa de línea gruesa, por ejemplo. Vamos a darle un clic y aquí tenemos la opción de borrar. Vamos a ver qué sucede si le damos en borrar. Lo que hace es que me elimina todo lo que tenía en la capa. Todo, absolutamente todo. Deja en limpio o en blanco la capa. ¿De acuerdo? Si viste el video anterior, recordarás que esa misma opción la tenemos si le damos en el botoncito de aquí abajo y le damos un clic. Lo que hace es limpiar la capa. ¿Va? Esa es la otra opción. Luego tenemos aquí la opción de fusionar. ¿Qué pasa si yo fusiono? Si yo le doy clic aquí en la opción de fusionar, lo que hace es que me fusiona la capa de arriba o la capa en la que estoy posicionado con la capa de abajo. Aquí yo fusioné la capa de línea gruesa con la capa de línea delgada.
Y la otra opción que tenemos de fusión es fusionar todo. Si nosotros le damos un clic, se fusionan todas las capas, absolutamente todas menos la de fondo, pero se fusionan todas las demás capas en una sola, y esa capa, no importa dónde, en qué capa tú estés posicionado, se van a fusionar todas. Fíjate, yo me puedo posicionar en esta, le doy en fusionar todo y no importa en qué capa esté, todas las capas se van a hacer una sola. Después tenemos la opción de eliminar, que esto simplemente es eliminar la capa, ¿va? Solamente es eso, la elimina. Aunque tenemos esta opción para eliminar también, si le damos un clic y arrastramos, fíjate como yo le doy un clic, lo mantengo y la capa se suelta de la barra de capas, y en automático acá arriba el más se transforma en un signo de un botecito de basura, ¿lo ves? Entonces significa que si yo arrastro y suelto ahí, se va a eliminar. Luego vamos a volver a darle clic y tenemos la opción de bloquear capa. Después de eliminar, lo que hace es que, fíjate, me aparece un candadito. Fíjate la diferencia entre este candadito y este candadito. ¿Sí? Este candadito nos dice que tenemos la transparencia bloqueada, y este candadito completamente negro o gris nos indica que tenemos toda la capa bloqueada. Si yo trabajo sobre esta capa con un pincel rojo, cual sea, yo voy a poder modificar o pintar esta capa en las partes en las que ya se ha sido dibujado algo en esa capa. En este caso estoy trabajando sobre la capa de la sombra, y fíjate cómo yo puedo colorear esa sombra porque es lo que ya está dibujado sobre esa capa. Entonces únicamente se bloqueó la transparencia. Yo no puedo hacer algo en alguna parte donde no tenga dibujado antes. Y la capa donde tengo el candadito completamente negro, no puedo hacer absolutamente nada. La capa está bloqueada, completamente bloqueada. Me aparece este mensaje: la capa actual está bloqueada, no se puede crear un boceto en una capa bloqueada. Incluso si yo le doy un clic aquí, la única opción o las únicas opciones que se me van a dejar disponibles van a ser la de fusionar todo, duplicar y desbloquear, ¿no? Yo le voy a dar en desbloquear y en automático el candadito vuelve a su estado original. Si yo le doy aquí en ajustes HSL, me van a aparecer tres parámetros. El primero es sobre el tono. Si te fijas, no hay ningún cambio. Esto es porque yo tengo una capa completamente negra. Bueno, una capa con trazos completamente negros. Entonces, pues sobre un negro no puede haber un cambio de tono. Pero esta capa nos funciona si tenemos algún color rojo. Lo podemos cambiar de color. Ahora vamos a ver el ejemplo en un momento. El parámetro de abajo lo que nos dice es cuánta saturación queremos en nuestra composición. Como tenemos una pieza que es completamente negra, la saturación no se puede cambiar, pero veremos en un momento cómo funciona. Y el último parámetro tenemos lo que es la claridad. Esto básicamente es cuánta luz o cuánta oscuridad queremos tener en nuestra pieza. Si yo le doy el mínimo, se va a volver completamente negro, y si yo le doy el máximo, se va a volver completamente luz, o sea, completamente blanco. A eso se refiere con la claridad. De este modo es como podemos transformar de un negro sólido a un blanco sólido, o de un blanco sólido a un negro sólido, ¿de acuerdo? Para eso nos funciona la claridad. Ahora, si yo le muevo la claridad un poco, digamos un 50%, para tener un gris sólido o un gris intermedio, un gris neutro. Cuando yo tengo un gris neutro, entonces ya puedo aplicar color, pero no desde aquí. Vamos a darle en listo. Vamos a ir a la capa de nuevo, le vamos a dar un clic y vamos a ver qué sucede en esta paleta de balance de color, que es la última opción. Como yo tengo ahora un gris, entonces ahora sí puedo cambiarle el color. En esta paleta de balance de color, fíjate que me aparece aquí arriba la opción de restablecer, una opción que dice medios tonos, que si yo le doy un clic en esa flechita, me va a aparecer sombras, medios tonos y resaltados, ¿sí? Eso es para
modificar con estos parámetros, ya sea las sombras, los medios tonos o los resaltados, y tenemos la opción de listo, ¿no? Que es para confirmar. Entonces fíjate qué sucede si yo muevo alguno de estos parámetros. Así es, se empieza a cambiar el color de mi pieza sobre toda la capa, pero eso se puede ya que yo le bajé en ajustes de HSL a 50. Si yo regreso, ya no está mi parámetro acá, regresa a 0 porque ha interpretado que ahora ese es el nuevo ajuste, ¿no? Y ahora, ya que le cambié ahí el color, entonces ya puedo volver a ajustes HSL y cambiar el tono, así como la saturación. ¿Por qué? Porque ahora sí ya tengo un color, ¿de acuerdo? Entonces estas dos opciones van a estar trabajando en equipo. Luego viene la opción de opacidad, que como ya lo hemos visto antes, lo que hace es cambiar la opacidad. Y finalmente tenemos dos opciones. La penúltima es opciones de fusión. Básicamente nos funciona para decidir cómo va a actuar la capa superior con la capa inferior, o sea, la capa de arriba con la capa de abajo. Tenemos varias opciones de fusión. Tú puedes probar cómo funciona. Digamos, si yo tengo este rojo, ¿sí? La forma normal es que lo tape, ¿no? En una capa superior la forma normal es que lo tape. Si yo le doy en alguna opción de fusión, pues ya veremos que empieza a reaccionar de forma distinta. En este caso estamos en oscurecer. Si yo le doy en multiplicar me da otro efecto. Si yo le doy en exposición, en aclarar, por ejemplo, me da este efecto. Y así es como funciona. Esto nos podría servir como para efectos adicionales, como lettering tipo graffiti, crear alguna especie de efecto de acuarela, etcétera, ¿no? Cada modo de fusión o modo de mezcla, como lo dice aquí, pues nos ofrece algo distinto, ¿no? Aquí ya sería cuestión de que tú experimentes para ver qué resultados obtienes. Y por último, pues ya nada más tenemos aquí la opción de etiqueta de color, que si yo le doy un clic me aparece una serie de colores. Estos colores solamente son para definir qué color quiero que se me distinga con esta capa. Con qué color quiero que se me distinga esta capa, mejor dicho. ¿Okay? Y esto pues me sirve nada más para generar algún orden, ¿no? Y así yo sé qué capa contiene qué. Aunque también ya aquí tenemos una previsualización en la capa, ¿no? De lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando. Y así le puedo yo cambiar y así le puedo cambiar a todos la etiqueta de color. Nos ofrece solo algunos colores, no podemos personalizarlo, pero pues es una herramienta útil en caso de que necesitemos más orden. Ahora, algo que olvidaba mencionarles es que si tú quieres cambiar el orden de las capas, lo único que tienes que hacer es dejar apretado sobre la capa. Como te recuerdo, se despega la capa, se desprende la capa y la bajas. Fíjate cómo reemplaza la capa donde quieres posicionarla. Entonces así tú puedes modificar el orden de tus capas. Y listo, con eso terminamos de ver todo lo que se refiere al apartado de capas. Y eso es todo por hoy, locos. Si el video te gustó, por favor regálame un like, comparte, comenta, suscríbete y todas esas cosas. Ya te la sabes. Nos vemos en la próxima. Sale.